Los libros de matemáticas de David se esparcieron por el suelo del pasillo mientras los abusones se reían. «Nerdo, recoge tu basura», le gritaron antes de alejarse. Doña Carmen, la empleada de limpieza, había visto esta escena todos los días durante semanas. Hoy sería diferente. En 15 años, ese niño asustado regresaría como el médico más joven del hospital, buscando a la mujer que lo había salvado. Pero para entender por qué lo que pasó después fue tan extraordinario, necesitas conocer la verdadera historia de Carmen Rodríguez. Porque esto no era solo sobre una empleada de limpieza protegiendo a un niño. Era sobre una mujer que había perdido a su propio hijo, pero nunca había perdido su instinto maternal. Carmen Rodríguez había llegado a Chicago desde Michoacán, México, hace 20 años con su esposo Miguel y su hijo de 8 años, Alejandro. Habían venido buscando el sueño americano, escapando de la pobreza que había definido sus vidas en México, donde Miguel trabajaba en los campos de maíz por menos de $3 al día. Los primeros años en Chicago habían sido duros pero llenos de esperanza. Miguel había encontrado trabajo en una fábrica de empaque de carne. Carmen había trabajado limpiando casas durante el día y oficinas por las noches. Alejandro había ido a la escuela, aprendiendo inglés rápidamente y soñando con convertirse en ingeniero. Habían vivido en un pequeño apartamento de 2 habitaciones en Pilsen, ahorrando cada centavo que podían. Carmen había hecho toda la ropa de Alejandro a mano. Miguel había caminado 5 millas al trabajo para ahorrar dinero del autobús. Habían comido frijoles y arroz la mayoría de las noches, pero habían sido felices porque estaban juntos construyendo algo mejor. Alejandro había sido un estudiante excepcional. Sus maestros decían que tenía un regalo especial para las matemáticas y las ciencias. A los 10 años, ya estaba resolviendo problemas que desafiaban a niños de 12 y 13 años. Carmen se había sentido tan orgullosa viendo a su hijo prosperar en maneras que nunca habría sido posible en México. Pero entonces había llegado la noche que cambió todo. Alejandro había estado caminando a casa desde la biblioteca cuando fue alcanzado por una bala perdida durante un tiroteo entre pandillas. No había sido el objetivo, solo un niño de 12 años en el lugar equivocado en el momento equivocado. Había muerto en los brazos de Carmen en la sala de emergencias del hospital, susurrando que la amaba antes de que sus ojos se cerraran para siempre. El dolor había casi destruido a Carmen y Miguel. Habían considerado regresar a México, pero sabían que Alejandro habría querido que se quedaran, que siguieran luchando por el sueño que habían compartido. Así que se habían quedado, pero ambos habían cambiado para siempre. Miguel había comenzado a beber para lidiar con el dolor. Carmen había caído en una depresión profunda que había durado casi 2 años. Habían perdido su apartamento cuando Miguel había perdido su trabajo por llegar tarde constantemente. Habían vivido con diferentes familiares, durmiendo en sofás y pisos, hasta que finalmente se habían separado. Carmen había tocado fondo cuando se había encontrado viviendo en un refugio para mujeres sin hogar, trabajando trabajos temporales de limpieza solo para sobrevivir. Había sido en ese refugio donde había conocido a la trabajadora social, María Santos, quien había cambiado su vida. Carmen, le había dicho María una noche después de encontrarla llorando en la cocina común del refugio. Tu dolor es real y válido. Pero Alejandro no habría querido que te rindieras. ¿Qué crees que él querría que hicieras? Esa conversación había sido el punto de inflexión. Carmen había comenzado terapia de duelo, había dejado de beber el alcohol que había comenzado a usar para dormir, y había buscado trabajo estable. El trabajo en la escuela primaria Roosevelt había llegado 3 años después de la muerte de Alejandro. No era mucho, $12 por hora limpiando aulas, pasillos y baños, pero era constante, tenía beneficios básicos de salud, y algo más importante, la ponía cerca de niños otra vez. Durante los primeros meses, había sido doloroso. Ver niños de la misma edad que Alejandro había tenido cuando murió había traído recuerdos constantes de lo que había perdido. Pero gradualmente, Carmen había comenzado a encontrar consuelo en cuidar del ambiente donde estos niños aprendían y crecían. Carmen había desarrollado una rutina muy específica durante sus 5 años trabajando en Roosevelt. Llegaba a las 6 de la mañana, 1 hora antes de que llegaran los maestros, y limpiaba cada aula meticulosamente. Durante el día escolar, limpiaba pasillos, baños y áreas comunes, siempre manteniéndose discretamente en el fondo. Pero había algo que Carmen siempre había notado: los niños que parecían solos, asustados o excluidos. Su instinto maternal, que había permanecido fuerte a pesar de su pérdida, la hacía gravitar hacia estos niños. Nunca de manera inapropiada, siempre mantenía límites profesionales apropiados, pero les sonreía, los saludaba por su nombre cuando los aprendía, y se aseguraba de que supieran que había al menos un adulto en la escuela que se preocupaba por ellos. David Martínez había sido uno de esos niños desde el momento en que había llegado a Roosevelt como estudiante de 3er grado.
David era diferente de los otros niños. Era más pequeño físicamente, usaba anteojos gruesos que su familia claramente no podía permitirse reemplazar cuando se rompían, y llevaba ropa que estaba limpia pero obviamente de segunda mano. Pero lo que más lo distinguía era su amor obsesivo por los libros y el aprendizaje. Mientras otros niños jugaban fútbol durante el recreo, David se sentaba bajo un árbol leyendo. Mientras otros niños hablaban sobre videojuegos y televisión, David hablaba sobre dinosaurios y el espacio. Era brillante, eso era obvio para cualquiera que pasara 5 minutos con él, pero su inteligencia lo hacía un objetivo para niños que se sentían amenazados por su diferencia. Los abusones habían comenzado lentamente. Primero habían sido solo burlas verbales. Nerd, Four Eyes, Bookworm. David había tratado de ignorarlos, pero Carmen había visto cómo las palabras lo afectaban. Había visto cómo sus hombros se encogían un poco más cada día, cómo comenzó a caminar con la cabeza baja, cómo había dejado de levantar la mano en clase aunque claramente sabía las respuestas. Luego la intimidación había escalado. Los niños comenzaron a empujarlo en el pasillo. Escondían sus libros. Le tiraban comida durante el almuerzo. David había comenzado a comer solo, escondiéndose en esquinas de la cafetería donde pensaba que nadie lo molestaría. Carmen había observado todo esto durante semanas, sintiendo su corazón romperse un poco más cada día. David le recordaba tanto a Alejandro, no físicamente, sino en su amor por el aprendizaje, su curiosidad natural, su bondad inherente hacia otros. Había hablado con algunos maestros sobre la situación, pero habían sido desestimadas. Los niños eran niños, le habían dicho. David necesita aprender a defenderse. Es parte de crecer. Pero Carmen sabía que estaba mal. Había visto lo que la crueldad podía hacerle a un niño sensible. Había visto cómo Alejandro había luchado con algunos de los mismos problemas antes de que las circunstancias hicieran que esas preocupaciones parecieran triviales. El día que todo cambió había sido un martes de noviembre. Carmen había estado limpiando cerca de los casilleros después del almuerzo cuando había visto la confrontación que se había vuelto demasiado familiar. 5 niños de cuarto y quinto grado tenían a David acorralado contra la pared. Su líder, un niño llamado Brandon que era al menos 6 pulgadas más alto que David, había agarrado la mochila de David y había volcado todo su contenido en el suelo. «Mira todas estas estupideces de nerd», había dicho Brandon, pateando los libros de David por el pasillo. «¿Por qué necesitas tantos libros? ¿No sabes que los deportes son más importantes?» Los otros niños se habían reído mientras David se había agachado para tratar de recoger sus pertenencias. Pero Brandon había puesto su pie en uno de los libros favoritos de David, impidiendo que lo recogiera. «Por favor», había susurrado David. «Solo devuélveme mis libros». «¿Por favor qué?», había respondido Brandon. «Por favor, señor. Tal vez si me pides realmente bien, consideraré no romper tus estúpidos libros». Eso había sido suficiente para Carmen. Había dejado su carrito de limpieza y había caminado directamente hacia el grupo de niños. Su presencia había sido inmediatamente notada. Carmen era una mujer pequeña, pero tenía la presencia que venía de haber sobrevivido pérdidas reales. «Váyanse ahora mismo», había dicho Carmen, su voz calmada pero firme. «Recojan esos libros y váyanse». Brandon había mirado a Carmen con sorpresa. Los empleados de limpieza generalmente no interferían con asuntos estudiantiles. «Es solo diversión», había dicho Brandon. «No es asunto suyo». Carmen había dado un paso más cerca. «Cuando veo a 5 niños grandes molestando a uno pequeño, se convierte en mi asunto. Ahora recojan esos libros y váyanse, o tendré una conversación con el director sobre ustedes». Había algo en la voz de Carmen, una autoridad maternal que no podía ser ignorada, que había hecho que los abusones obedecieran inmediatamente. Habían recogido los libros de David y se habían ido murmurando quejas. David había estado de pie contra la pared, todavía temblando ligeramente, sus anteojos empañados con lágrimas que había estado tratando de no derramar. Carmen se había arrodillado para estar a su nivel. «¿Estás bien, mijo?» David había asentido, pero Carmen había podido ver que no estaba bien. Había estado aguantando esto durante semanas, tal vez meses. «¿Cómo te llamas?», había preguntado Carmen. «David. David Martínez». «David, soy Carmen. Trabajo aquí limpiando la escuela». Carmen había hecho una pausa. «¿Esos niños te molestan mucho?». David había dudado, luego había asentido lentamente. «Bueno, eso se acabó. Si alguno de esos niños te molesta otra vez, vienes a buscarme. ¿Entiendes?». David había mirado a Carmen con sorpresa.
¿Por qué me ayudaría? La pregunta había atravesado el corazón de Carmen. Porque todos merecen sentirse seguros en la escuela. Y porque me recuerdas a alguien muy especial. Desde ese día, Carmen había mantenido un ojo protector sobre David. Había comenzado a cronometrar sus tareas de limpieza para estar en los pasillos durante los cambios de clase, cuando la intimidación era más probable que ocurriera. Había comenzado a limpiar la cafetería durante el almuerzo, asegurándose de que David pudiera comer en paz. Pero más importante, había comenzado a hablar con David regularmente. Había descubierto que era tan brillante como había sospechado, pero también increíblemente solitario. Sus padres trabajaban trabajos dobles y raramente estaban en casa. No tenía hermanos. Su único escape era los libros. ¿Qué estás leyendo hoy?, se había convertido en la pregunta diaria de Carmen cuando lo veía durante el almuerzo. Un libro sobre el sistema solar, David le había dicho un día. ¿Sabía que Júpiter tiene 79 lunas? Carmen había sonreído. No sabía eso. Cuéntame más. Esas conversaciones se habían convertido en el punto brillante del día de ambos. David tenía a alguien que realmente escuchaba sus pensamientos e ideas. Carmen tenía un recordatorio de la curiosidad y la inocencia que había amado tanto en Alejandro. Gradualmente, la protección de Carmen había dado a David la confianza para comenzar a defenderse. Los abusones, sabiendo que Carmen los estaba observando, habían respaldado. David había comenzado a caminar más erguido, a participar más en clase, a sonreír otra vez. Un día, David se había acercado a Carmen con algo especial. Doña Carmen, había dicho, usando el título respetuoso que sus padres le habían enseñado. Hice esto para usted. Era un dibujo que había hecho en clase de arte. Mostraba a Carmen con su carrito de limpieza, pero tenía alas como un ángel. En la parte inferior, había escrito, mi ángel guardián, en letras cuidadosas. Carmen había sentido lágrimas llenando sus ojos. Era el primer regalo que había recibido desde la muerte de Alejandro que había tocado su corazón tan profundamente. Es hermoso, David. Lo voy a guardar siempre. Y lo había hecho. El dibujo había ido a su casa, donde lo había enmarcado y puesto en su mesa de noche junto a una foto de Alejandro. Durante los siguientes 2 años, Carmen había visto a David transformarse de un niño asustado y retraído en un estudiante confiado y exitoso. Sus calificaciones habían sido perfectas. Sus maestros habían comenzado a hablar sobre programas para niños dotados. Los otros estudiantes, viendo que David tenía un protector, habían dejado de molestarlo y algunos incluso se habían vuelto amigos. En su último día de 5º grado, David se había acercado a Carmen una última vez. Doña Carmen, me voy a la escuela intermedia el próximo año. Lo sé, mijo. Estoy muy orgullosa de ti. Quería darle esto. David le había entregado una carta que había escrito a mano. Para agradecerle por todo. Carmen había leído la carta esa noche en casa. Decía, querida doña Carmen, usted me salvó. Antes de conocerla, pensaba que nadie se preocupaba por mí. Usted me mostró que hay personas buenas en el mundo que ayudan sin esperar nada a cambio. Algún día, voy a ser médico y voy a ayudar a otros como usted me ayudó a mí. Nunca la voy a olvidar. Con amor, David. Carmen había llorado leyendo esa carta. No solo por la bondad de David, sino porque había encontrado propósito otra vez en su vida. Había encontrado una manera de honrar la memoria de Alejandro ayudando a otros niños que necesitaban protección. Pero Carmen no había esperado volver a ver a David después de ese día. Había asumido que él seguiría con su vida, iría a la universidad, se convertiría en médico como había soñado. Había guardado su carta y su dibujo como recordatorios de que el trabajo que hacía importaba, pero no había esperado más. Los años habían pasado. Carmen había continuado trabajando en Roosevelt, protegiendo a otros niños que necesitaban ayuda, pero nunca olvidando al niño brillante que había prometido convertirse en médico. Entonces, 15 años después de ese último día de 5º grado, Carmen había recibido una llamada que cambiaría su vida otra vez. Era un martes por la mañana cuando el director de Roosevelt, M.R. Johnson, había llamado a Carmen a su oficina. Carmen, hay alguien aquí que quiere verte. Carmen había caminado hacia la oficina, confundida. No podía imaginar quién querría verla que no fuera otro empleado o tal vez un padre con una queja. Pero cuando había abierto la puerta de la oficina, había visto a un joven en un traje médico blanco, estetoscopio alrededor del cuello, sonriendo con una sonrisa que había reconocido inmediatamente. Hola, doña Carmen. ¿David? Carmen había susurrado, apenas creyendo lo que veía. Sí,
Soy yo. Doctor David Martínez ahora, pero siempre seré el niño que usted salvó. Carmen había comenzado a llorar inmediatamente. David se había acercado y la había abrazado, exactamente como había hecho cuando era un niño pequeño que necesitaba consuelo. «Mijo, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Cómo me encontraste?» David había sonreído. «Doña Carmen, usted nunca se fue de mi corazón. He pensado en usted todos los días durante 15 años. Vine tan pronto como pude encontrarla». Se habían sentado en la oficina mientras David le había contado su historia. Había ido a la escuela intermedia, luego a la preparatoria, donde había sido valedictorian. Había ganado una beca completa para la Universidad de Illinois, donde había estudiado premedicina mientras trabajaba a tiempo parcial para ayudar a sostener a su familia. ¿Se acuerda de lo que le escribí en esa carta?, había preguntado David. ¿Qué quería ser médico para ayudar a otros como usted me ayudó? Carmen había asentido, todavía luchando contra las lágrimas. Cumplí esa promesa. Me gradué de la Escuela de Medicina de Northwestern hace 2 años. Completé mi residencia en pediatría el mes pasado. Y ahora soy el médico pediatra más joven en el Hospital Infantil de Chicago. Carmen había estado sin palabras. El niño pequeño y asustado que había protegido se había convertido en exactamente lo que había soñado ser. Pero eso no es por lo que vine, había continuado David. Vine porque necesito su ayuda. ¿Mi ayuda? David había asentido. Doña Carmen, trabajo con muchos niños que están pasando por lo mismo que yo pasé. Niños que son intimidados, que se sienten solos, que piensan que nadie se preocupa por ellos. Necesito a alguien que entienda a estos niños, alguien con su corazón y su sabiduría. Carmen había esperado, sin entender completamente. Quiero ofrecerle un trabajo en el hospital. Como coordinadora de apoyo familiar para nuestro departamento de pediatría. Su trabajo sería ayudar a las familias que están luchando, ser un puente entre los médicos y los pacientes, asegurar que ningún niño se sienta solo o asustado. Carmen había sentido su mundo girando. David, yo solo soy una empleada de limpieza. No tengo entrenamiento médico. Doña Carmen, usted tiene algo mucho más valioso que entrenamiento médico. Usted tiene el don de ver cuando un niño necesita ayuda y la valentía de actuar. Eso no se puede enseñar. David había abierto su maletín y había sacado un folder. El salario inicial es $40,000 al año, con beneficios completos de salud. El hospital pagará por cualquier entrenamiento adicional que necesite. Carmen había mirado los papeles, todavía sin poder creer lo que estaba escuchando. ¿Por qué harías esto por mí, mijo? David había tomado las manos de Carmen en las suyas. Porque usted cambió mi vida cuando era un niño que no tenía esperanza. Ahora quiero que cambiemos las vidas de otros niños juntos. 2 meses después, Carmen había comenzado su nuevo trabajo en el Hospital Infantil de Chicago. La transición había sido intimidante al principio, aprender terminología médica, entender procedimientos hospitalarios, trabajar con familias en crisis, pero había descubierto que David tenía razón. Su instinto natural para cuidar a otros y su capacidad para conectar con niños asustados habían sido exactamente lo que el hospital necesitaba. Su primer caso había sido un niño de 7 años llamado Miguel que había sido admitido con una enfermedad grave. Miguel había estado demasiado asustado para hablar con los doctores o enfermeras, pero cuando Carmen se había sentado junto a su cama y había comenzado a hablarle en español sobre sus juguetes favoritos, él había comenzado a abrirse. «Tengo miedo», le había susurrado Miguel a Carmen. «Lo sé, mijo. Es normal tener miedo. Pero, ¿sabes qué? Estos doctores son muy inteligentes y van a cuidarte muy bien. Y yo voy a estar aquí contigo». Durante los siguientes días, Carmen había sido el puente entre Miguel y su equipo médico. Había traducido no solo el idioma, sino las emociones, ayudando a los doctores a entender no solo que estaba mal físicamente con Miguel, sino cómo se sentía emocionalmente. El doctor David había observado a Carmen trabajar con admiración. «Doña Carmen, usted es exactamente lo que estos niños necesitan. Usted les da lo que la medicina sola no puede dar, la sensación de que alguien realmente se preocupa por ellos como personas». En su primer año en el hospital, Carmen había trabajado con 127 familias. Había ayudado a niños que no hablaban inglés a comunicarse con sus doctores. Había consolado a padres que estaban aterrorizados por los diagnósticos de sus hijos. Había jugado con niños durante tratamientos largos para mantenerlos tranquilos. Pero lo más importante, había creado un programa especial para niños que estaban siendo intimidados en la escuela y desarrollando problemas de salud relacionados con el estrés.
Muchos padres no se dan cuenta, había explicado Carmen durante una presentación para otros empleados del hospital, que los problemas físicos de sus hijos a veces vienen de problemas emocionales en la escuela. Un niño que tiene dolores de estómago todos los días escolares podría estar siendo intimidado. Su programa había conectado el hospital con escuelas locales para identificar y ayudar a niños que estaban luchando tanto académica como socialmente. En su primer año, habían ayudado a 34 niños que estaban siendo intimidados. David había nominado a Carmen para el Premio de Excelencia del Hospital, que había ganado por su trabajo innovador conectando cuidado médico con bienestar emocional. Durante la ceremonia de premios, David había dado un discurso sobre Carmen que había traído lágrimas a los ojos de todos en la audiencia. Carmen Rodríguez, había dicho, me enseñó que la medicina verdadera no es solo sobre curar enfermedades. Es sobre curar personas completas. Ella ve a cada niño como un ser humano completo que merece dignidad, respeto y amor. David había hecho una pausa, mirando directamente a Carmen en la audiencia. Hace 15 años, yo era un niño asustado que pensaba que nadie se preocupaba por él. Carmen me mostró que estaba equivocado. Hoy, ella continúa mostrando a niños asustados que hay adultos que se preocupan, que hay esperanza, y que sus vidas importan. Después de la ceremonia, Carmen y David habían hablado en su oficina. Doña Carmen, ¿alguna vez se arrepiente de haber dejado su trabajo en la escuela? Carmen había sonreído. Nunca, mijo. En la escuela, podía ayudar a algunos niños. Aquí, puedo ayudar a niños de toda la ciudad. ¿Y su hijo? ¿Alejandro? ¿Cree que estaría orgulloso? Carmen había mirado la foto en su escritorio, ya no solo de Alejandro, sino de Alejandro junto al dibujo que David había hecho de ella como un ángel guardián. Creo que Alejandro me envió a otros niños para cuidar. Primero te envió a ti, luego a todos los niños en el hospital. Su vida fue corta, pero su amor continúa a través del trabajo que hago. 3 años después de comenzar en el hospital, Carmen había expandido su programa a 12 escuelas en Chicago. Su trabajo había sido destacado en el Chicago Tribune y había sido invitada a hablar en conferencias médicas sobre la importancia de abordar el bienestar emocional de los pacientes pediátricos. Pero lo que más la había llenado de orgullo había sido una carta que había recibido de Miguel, el primer niño que había ayudado en el hospital. Ahora tenía 10 años y estaba prosperando en la escuela. Querida doña Carmen, había escrito Miguel. Usted me ayudó cuando estaba asustado en el hospital. Ahora hay un niño nuevo en mi escuela que otros niños molestan. Le hablé sobre usted y cómo usted ayuda a niños. ¿Puede venir a hablar con él? Quiero ayudarlo como usted me ayudó a mí. Carmen había ido a la escuela de Miguel esa misma semana. El niño que estaba siendo intimidado se llamaba Carlos, y le recordaba tanto a David que le había dolido el corazón. ¿Nadie me va a ayudar?, había preguntado Carlos con lágrimas en los ojos. Yo te voy a ayudar, había prometido Carmen. Y te voy a enseñar cómo ayudar a otros también. 5 años después de dejar Roosevelt Elementary, Carmen había establecido la Fundación Alejandro y David para la protección infantil. La fundación proporcionaba recursos para escuelas, hospitales y familias para identificar y abordar la intimidación antes de que causara daño permanente. Su primer evento de recaudación de fondos había sido organizado por David, quien ahora era el jefe del departamento de pediatría. Habían recaudado $150,000 en una sola noche. Carmen Rodríguez, había dicho David durante su discurso esa noche, transformó a un niño asustado en un médico confiado. Pero más importante, me enseñó que la verdadera medicina es sobre más que curar cuerpos. Es sobre curar espíritus. Durante el evento, Carmen había conocido a docenas de otros adultos que habían sido inspirados por su historia para convertirse en mentores y protectores de niños vulnerables. Su historia me recordó, le había dicho una maestra, que cada niño en mi aula podría estar luchando con algo que no puedo ver. Ahora presto más atención a los niños que están callados o retraídos. En el 10º aniversario de su trabajo en el hospital, Carmen había recibido un honor especial. El Hospital Infantil de Chicago había nombrado una nueva ala de bienestar familiar en su honor, el Centro Carmen Rodríguez para Cuidado Integral del Niño. Durante la ceremonia de dedicación, David había hecho un anuncio sorpresa. Carmen, cuando era niño, usted me dio esperanza cuando no tenía ninguna. Hoy, quiero devolverle algo de esa esperanza. David había presentado a Carmen con una beca completa nombrada en honor de Alejandro para estudiantes de bajos recursos que querían estudiar trabajo social o psicología infantil. La beca memorial Alejandro Rodríguez, había anunciado David, asegurará que el legado de su hijo continúe ayudando a otros durante generaciones. Carmen había llorado mientras había abrazado a David, el niño que había salvado y que ahora estaba salvando a tantos otros. Esa noche,
Carmen había regresado a casa donde había encontrado una sorpresa esperándola. Miguel, ahora de 16 años y estudiante de honor, había venido a visitarla con noticias especiales. Doña Carmen, fui aceptado en el programa premédico de la Universidad de Illinois. Quiero ser pediatra como el doctor David. Carmen había sonreído a través de sus lágrimas. Mijo, ¿estás seguro? La escuela de medicina es muy difícil. Miguel había asentido con determinación. Usted y el doctor David me enseñaron que cuando alguien te ayuda, tu trabajo es ayudar a otros. Quiero ser el tipo de médico que trabaje con niños como ustedes. Esa noche, mientras Carmen había mirado las fotos en su mesa de noche, Alejandro, David como niño, David como médico, Miguel en el hospital, docenas de otros niños que había ayudado, había entendido algo profundo sobre el propósito y la pérdida. Había perdido a Alejandro, y ese dolor nunca desaparecería completamente. Pero su amor por Alejandro había crecido y se había multiplicado a través de todos los niños que había protegido, todos los niños que David había curado. Todos los niños que ahora tenían esperanza porque dos personas habían decidido que la bondad importaba más que la conveniencia. El legado de Alejandro no había terminado con su muerte. Había continuado a través de David, a través de Miguel, a través de Carlos, a través de los cientos de niños que habían sido tocados por el amor que Carmen había compartido en memoria de su hijo. 15 años después de proteger a un niño asustado en un pasillo escolar, Carmen había aprendido la lección más importante de todas, que el amor verdadero nunca muere, solo se transforma en nuevas maneras de cuidar, proteger y dar esperanza a otros. Y en algún lugar, ella sabía que Alejandro estaba sonriendo, viendo cómo su muerte había inspirado una vida de servicio que había salvado a tantos otros niños, comenzando con un niño brillante llamado David que había prometido nunca olvidar a la mujer que lo había salvado. ¿Has ignorado alguna vez a un niño que estaba siendo intimidado? ¿Has pasado junto a alguien que necesitaba protección? La próxima vez que veas a alguien vulnerable, un niño, un anciano, cualquier persona que necesite ayuda, recuerda que tu pequeño acto de valentía podría cambiar no solo una vida, sino generaciones enteras. Porque a veces, lo único que se necesita para salvar a alguien es la disposición de pararse y decir, esto se acabó.